que no están. Y hoy vamos a ver la clase número 8. Clase número 8, el servicio, la forma práctica del carácter de Jesús en mí. Pero antes de ello, vamos a tener un tiempo de actividad. ¿Sí? Tenemos una actividad muy interesante, que es la actividad introductoria, y quiero que por favor todos puedan sacar su libro, el libro de la pastora Fulvia, Enamórate de Dios. Vamos a tenerlos como referencia y quiero invitar al grupo número 1, quien nos va a ayudar con una actividad muy interesante durante los próximos 15 minutos, 7 y 10. El grupo número 1, los escuchamos. Bueno, mucha atención porque esto es poderoso. Resulta que nos hemos dividido lo que es la parte introductoria del libro. Lo voy a hacer yo en el síntesis y el capítulo 1, capítulo preliminar y capítulo 1. Y la otra parte pues la hemos distribuido entre el grupo, ¿cierto? Entonces, quiero resumir un poco para no estar leyendo todo, pero sí es impactante cómo empieza el libro. Habla de un señor llamado Andrés, a quien le llamaron el contrabandista de Dios. Y esta introducción me pone a pensar, o debe ponernos a pensar, cómo es una persona que solamente quiere llevar Biblias a muchas partes del mundo y quiere que la gente conozca la palabra, y esto es lo que podemos decir que es un evangelista que está muy interesado en que no solamente esta persona sepa de la palabra, conozca la palabra, sino que quiere compartirlo con mucha gente. Y lo interesante es que le llaman el contrabandista de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo así que un contrabandista de Dios? Pero ahora les cuento una cosa que también me llamó la atención. Este hombre, a donde iba, siempre que pasaba por retenes y todo, pues llevaba el carro lleno de Biblias, ¿no? Y resulta que lo primero que hacía una oración que me parece hasta o chistosa o muy, muy explosiva, diría yo, porque dice Señor, no le dice Señor que me oculte las Biblias, que no se den cuenta, ¿no? Sino que él hace la oración de tal manera que hace que el Señor haga un milagro, porque es como si le estuviera retando, ¿no? Señor, déjame pasar estas Biblias, porque estas Biblias no son para mí, son para la gente, para que conozcan de ti, de tu palabra. Entonces, a veces uno también como que quiere como poner al Señor en esas situaciones, ¿no? Unas situaciones que dice, bueno, Señor, si no me ayudas, entonces no predico. Algo así entiendo yo, ¿no? Entonces, el hombre pasaba esas Biblias y nunca lo cogieron. Dice aquí el tema que nunca lo cogieron. Y siempre lo llamaban el contrabandista de Dios. Entiendo yo que esta es no es una anécdota, es como que algo real, ¿no? Porque habla inclusive de la fecha y todo, ¿no? Entonces, vemos ahí que este contrabandista cumplió siempre su propósito, el cometido y Dios le respaldaba. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar la palabra al Señor? Él utilizaba esa metodología, ¿cuál utilizamos nosotros? ¿Cómo hacemos? Pero esta no es el énfasis que hace la lectura de este capítulo, sino que le preguntan, o la pregunta que se hace, ¿y este hombre por qué hacía eso? ¿Por qué hacía eso este hombre? ¿Cuál era su motivación? Y entonces lo importante es eso, ¿no? Ahí donde la autora, la pastora, dice, no, pues sencillamente porque estaba enamorado de Dios. Yo creo que para hacer una cosa, arriesgarse de esa manera, la única manera o la única forma que puede uno como decir por qué lo hago es porque estoy enamorado de Dios y yo sé que Dios me va a respaldar. Entonces, es muy bueno esto porque además de lo que se resume y todo, vemos cómo la obediencia, la obediencia a Dios y buscar la manera de agradarle hace que nosotros nos enamoremos, si es que no estamos enamorados de Dios. Y yo creo que todos pasamos por ahí, estamos enamorados de Dios. Si no, no estuviéramos aquí, no estuviéramos estudiando, no estuviéramos en una iglesia, no estuviéramos predicando y orando por nuestros vecinos, por los oicos, no estaríamos pensando siquiera en que mi familia, por lo menos, que es la principal
que cuando yo me convierto, yo quiero que mi hermano también, que mis tíos, mis papás. Entonces, ahí es donde vemos que ese amor de Dios lo hace a uno intenso. Y este hombre verdaderamente era un intenso y un verdadero enamorado de Dios. Ahora vemos que Dios hace un llamado de amor a la obediencia, ¿sí? Que temamos al Señor. Está en Deuteronomio, un versículo que vimos ahí, que vivamos de una manera que le agrade, que lo amemos, lo sirvamos de todo corazón y con toda nuestra alma y que obedezcamos sus mandamientos y sus decretos. Eso es lo que quiere el Señor. Si cumplimos eso, estamos enamorados del Señor. Y la parte del Código del Amor del Padre, que es el capítulo 1, pues leyendo esto, y hace un recuento de los nombres maravillosos del Señor. Y cada nombre, pues nosotros que inclusive cantamos muchas canciones con los nombres del Señor, nos hace enamorar más de Él, porque cada nombre indica algo. Cada nombre indica, por ejemplo, a Adonai, que es Dios mi gran Señor, Jehová Chalón, que Dios es mi paz, y así sucesivamente. Con todos estos nombres que están en hebreo, creo que en hebreo, ¿cierto? Entonces hace que nosotros aprendamos de ese nombre y hagamos que el Señor cumpla todo eso que el nombre tiene en nuestras propias vidas. Pero el círculo o el centro más bien de este capítulo está en el Código del Amor del Padre, así como se llama, y nos da un versículo que es muy conocido, que todos nos lo sabemos de memoria. ¿Qué cristiano no se conoce Juan 3:16? Pues ahí está el código del amor del Padre, porque de tal manera nos amó, ¿no? Y entonces hace un recuento el libro de cómo el Señor nos ama, cuál es la respuesta que nosotros debemos darle a ese código y por qué nos ama el Señor y nos enseña también el amor de Dios que está en Corintios 13. Entonces, indudablemente, este versículo es el que tenemos sembrado en nuestros corazones y si pudiéramos lo pegaríamos aquí en nuestra mente, como dice la palabra, ¿no? Y legalmente de una forma como más práctica, siempre pegarlo en las paredes, que nunca se nos olvide Juan 3:16. Bueno, eso es mi síntesis de estos dos capítulos. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte, pues, la hemos distribuido entre el resto del grupo y a mi esposa le correspondió hablar sobre cuál es el concepto bíblico del servicio. Adelante, mi esposa. Bueno, a mí me correspondió cuál es el concepto bíblico del servicio y esto es lo que voy a compartir. La sociedad tiene la idea de que quien sirve es inferior a los demás. En general, las personas buscan ser reconocidas, sentirse importantes y servidas por otros. Por este motivo, buscan el poder. El poder, entendido como una capacidad o facultad, es algo que las personas buscan. El poder económico, por ejemplo, permite que las personas puedan adquirir bienes, riquezas. El anhelo por este tipo de poder corrompe valores y códigos éticos, como dijera Lord Acton. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por dinero se cometen muchos crímenes cada día, aún dentro de nuestra misma familia. Por lo general, el poder se toma como una ocasión para sacar ventaja y así ser servido. De esta manera, quien tiene poder se ve a sí mismo como alguien superior a los demás. La idea errada de pensar que hay personas más importantes que otras se da incluso entre el pueblo de Dios. Tal es el caso de los discípulos de Jesús. La Escritura nos cuenta dos situaciones del círculo íntimo de Jesús sobre esto. Cuando Jesús y sus discípulos suben a Jerusalén casi al final de su ministerio público, la madre de Santiago y Juan se acercó a Jesús para hacerle una petición. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús a la mujer. Perdón.
¿Cuál es tu petición?, preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le respondió, no saben lo que piden. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues aún el Hijo del Hombre vino a que les sirvan. Vino para que les sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate de muchos. Bueno, esto es lo que nos dice a nosotros Mateo 20, 21, 22, 24, 28. Esto es lo que voy a compartir. Aquí hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la idea mundana de grandeza y la que tiene Jesús de la grandeza? Aquí lo tengo. La diferencia es profunda. La idea mundana de grandeza se concentra en el poder, el prestigio, el éxito visible y estar por encima de otros. Mientras que la idea de grandeza que enseña Jesús se basa en el servicio, la humildad y el amor. Bueno, esa es mi parte. El tiempo en televisión es corto. Le voy a dar espacio a mi compañera y hermana Marielita, que siga adelante. Tienes la palabra, Marielita. Que Dios te bendiga. Chao. Amén. Buenas noches, sí. Buenas noches. Como estamos viendo lo que nos deja la hermana Clara, vemos que Jesús cambia el significado de la idea de grandeza. Jesús lo cambia. Y la grandeza para el mundo. Y vemos que la grandeza se asocia al éxito, al reconocimiento para el mundo, ¿no? A tener dinero, a tener fama, a tener carros de marca, empleos o casa, fuerza o poder militar. Esa es la grandeza para el mundo, ¿no? Pero Jesús hace un giro y asocia la grandeza al servicio. Ese es el giro que Jesús hace. La grandeza la asocia al servicio. Sí, aceptar esta idea no es fácil, pero Jesús usó a un niño para que sus discípulos entendieran que solo quien sea humilde como un niño puede ser importante en el reino de los cielos. Sí, ahí estamos viendo el giro que Jesús le está dando al servicio. A lo largo de la historia, la sociedad mira como inferiores a quienes sirven a otros. La sociedad siempre está señalando a quien hace esa clase de servicio. Por lo menos yo tengo no es una anécdota, es algo que a mí me gusta cuando me toca servir en la iglesia. Mi hija, a la vez ella es supervisora, yo le digo, colócame a hacer el servicio en los baños. Y ya lo he hecho en varias ocasiones. Y en una ocasión me acuerdo que no había guantes, yo fui a enfermería y pedí un par de guantes. Lavé el baño, pedí fabuloso, todo. Y dejé ese baño como hago con los baños de mi casa. Una señora me dijo, te felicito, yo no soy capaz. Yo le dije, tal vez no eres capaz porque aún no amas a Jesús. No conoces de lo que es lindo servir a otros. Entonces se quedó así, yo dije, bueno, no sé si le respondí mal o respondí bien, pero eso fue lo que nació en mi corazón. Y siempre que nos toca esa parte, yo le digo a mi hija, me gusta ir a hacer el servicio al baño.
y yo busco donde no hay, no hay guante. Me meto a enfermería, pero me agrada y sé porque yo me enamoré de Jesús y sé que desde allí empieza la grandeza mía. Entonces, a lo largo de la historia, la sociedad mira como inferiores a quienes sirven a otros. Hay una idea falsa de la superioridad que genera desmotivación genera por el color de piel, por la edad, por el sexo, por el nivel socioeconómico, educación, religión, etcétera, causando violencia de muchos tipos. Bíblicamente, la grandeza está en el servicio, la actitud servicial de Jesús es relacionada para una época a que alguien considere inferior no podía ser tratado con dignidad. Entonces la idea de Jesús se consagra en Marcos 9:35 que dice, vemos la palabra que dice aquí en Marcos 9:35. Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Entonces vemos que nos da, el Señor nos habla aquí claramente acerca del servicio que nosotros debemos hacer, ¿sí? Y muchas veces nos cuesta servirle a los demás. Nos cuesta, como digo yo, por lo menos ir a barrer el baño, trapear el baño de la iglesia, que es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza por allí, se da cuenta cuán grande está uno enamorado del Señor y sigue sus estatutos y sus leyes, ¿no? Empezando por eso que alguien lo ve como inferior, pero para mí es grande. Entonces, yo quería compartir eso acerca del servicio que el Señor nos dice. Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor. Muchas veces nos cuesta servirle al vecino, a la familia, al hermano, al papá, a la mamá. Entonces, el Señor aquí no está diciendo en su palabra. Entonces, esa era mi parte. Le cedo el espacio a mi otra hermana. Sí, a Paulis. A Paulis. Aquí estamos todos los que estamos haciendo este curso. Amén. Esa era mi parte, profe. Que estamos aprendiendo a servir, ¿no? Y aquí ya entramos prácticamente en materia con este capítulo 8, importantísimo. Listo, Pauli, si está por ahí, entonces, por favor, la siguiente parte, que es ¿por qué el servicio es la forma práctica de reflejar el carácter de Jesús? Hola, buenas noches. Bueno, respecto a todo lo que hemos leído y bueno, visto en el libro, también me impactó mucho lo que estaba hablando. Ay, disculpa, se me olvidó tu nombre. ¿El esposo de Clarita? Mariela. Ricardo. Ricardo. Ah. Lo que estaba hablando el hermano Ricardo sobre el muchacho que llevaba las Biblias y nunca lo descubrieron y él lo hacía porque estaba enamorado, ¿no? Y más que el estar enamorado, lo hacía por el don de servicio que tenía, pues, respecto a lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Me hizo acordar mucho a la cita bíblica, ya les digo, es Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17, que fue la última cena y cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Porque decía, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré,
no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Esto tiene mucha parte con lo que estamos viendo, con el servicio, porque Jesús, ¿qué nos enseñó? Jesús no nos enseñó a decir, bueno, porque Él era Jesús, tocaba, mejor dicho, todo el mundo lavarle los pies y que Él no fuera a tocar un solo pie. No, al contrario. Él, aún siendo Jesús, aún sabiendo que era el Hijo de Dios y aún sus discípulos sabiendo que era el Hijo de Dios, ellos quedaron confundidos, como, ¿tú por qué no lavas los pies si eres el Maestro, si eres el Mesías? O sea, ¿qué hace el Hijo de Dios lavándonos los pies? Y Él nos enseña con su propio carácter, con su propio ejemplo. Eso me impacta muchísimo, que Jesús no solamente era de palabras, Jesús no solamente decía como, no, pues amados unos a los otros, no. Jesús enseñó con el ejemplo propio. Jesús nos enseñó con todo lo que Él hizo, con todo su carácter, con todo lo que Él reflejaba. Entonces, Él no era como las personas que dicen por ahí vulgarmente solamente sirven de palabra. No, al contrario. Él, con todo su servicio, con todo su carácter, nos enseñó a ser como Él. Lo de lavar los pies, creo que es algo muy importante, es algo muy significativo, porque lavar los pies, pues en ese entonces era como una muestra de respeto, ¿no? Una muestra de honra y como una muestra de, valga la redundancia, de servicio hacia la persona a la que estaban lavándole los pies. Entonces la pregunta dice, ¿por qué el servicio es la forma práctica de reflejar el carácter de Jesús? La respuesta es muy sencilla realmente, porque el mismo Jesús nos demostró con su servicio, le demostró su servicio a sus discípulos, a todos los que lo siguieron, y todo lo que está escrito en la Biblia sobre Jesús refleja el servicio. No importa de pronto si es un pastor, si eres el que sirve los tintos en la iglesia, si eres un servidor, un maestro, realmente todos somos iguales en cuanto a servicios. No quiere decir que, por ejemplo, lo que decía Mariela, eh, ella lavaba el baño de la iglesia, ¿no? Eso no quiere decir que Mariela sea de pronto menos importante dentro de la iglesia que un maestro, que un pastor, al contrario. Lo importante es que nosotros hagamos ese servicio de corazón. Lo importante es que nosotros lo hagamos realmente con el don de servir, no con el don de, no, es que yo quiero que me reconozcan y, mejor dicho, yo voy a redimir a 500 personas con tal de que me reconozcan. No, al contrario. Jesús no hacía, no lavaba los pies de los discípulos para que le reconocieran, para que dijeran, ay, no, sí, Jesús nos está lavando los pies, yo no sé qué. No. Jesús lavó los pies de los discípulos porque eran sus amigos, porque eran ya su última cena y, esto, y lo hizo con el don, de, vale la redundancia, repito, de servir. Entonces, ese servir es no por reconocimiento, no porque Jesús haya dicho sirvan, pero Jesús no sirvió, no, al contrario. Jesús nos enseñó con su pleno ejemplo al servir y nos enseñó a hacerlo no por el reconocimiento humano, porque en la misma Biblia está dicho que los que son reconocidos acá en la tierra, pues ya no tendrán recompensa, porque para eso fueron reconocidos acá. Más al contrario, los que no fueron reconocidos, aquellos que fueron despreciados, en el cielo está su recompensa. Entonces, ese fue mi punto. Muy bien, Paulis, excelente. Y es maravilloso saber que el Señor hizo algo que, si vamos al contexto de la época, esa labor, como no usaban zapatos y medias como nosotros ahora, usaban esas sandalias. Entonces ustedes se imaginen esos pies cómo llegaban de sucios a alguna visita o alguna casa. Entonces, ¿quién tenía que hacer esa labor? Eran los esclavos. Y eso es lo que tiene más énfasis en el asunto que Cristo hizo,
que él se bajó tanto a ser un esclavo. Y ahí nos demostró tanto el amor que no le dio ni vergüenza, ni pena, ni asco lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, una gran enseñanza, definitivamente. Bueno, ahora sigue entonces Cristian con el tema final, que es ¿cuál es su decisión? Yo creo que es muy importante que le pongamos atención a esta parte. Buenas noches, sí, pues sí, también me robó un pedacito de lo que iba a decir don Ricardo, pero sí, quería hacer énfasis también en eso de, imaginemos esa labor que era de los siervos y los esclavos, que era lavar los pies de esas personas que estamos hablando de los siglos en donde andaban largas distancias y eran por caminos polvorientos, o sea, lo que hicieron Ricardo, imagínense cómo llegaban esos pies a una casa y la persona que tenía que lavar los pies de todas esas personas. Y yo pienso que ese es el mayor ejemplo de humildad que también tocamos en esta cartilla que Dios nos puede enseñar. Entonces, quiero compartirles algo que saqué mi resumen que les quiero compartir. Dice, ¿qué mejor forma tenemos nosotros de reflejar el carácter de Jesús si no es por medio del servicio a los demás? Y aún más sirviendo a los que nos hacen daño. Porque si vemos en la última cena, ahí también estaba Judas. Y Jesús ya sabía de la traición de Judas. Y aún así, Él nos enseñó, Él nos demostró que aún así quien te hace el mal, aún nosotros le tenemos que servir. Pero tenemos que tener dos cosas muy importantes antes de servir, y es la humildad y el buen manejo del orgullo. Tener el orgullo en nuestros logros no significa volvernos arrogantes. Debemos siempre estar abiertos a escuchar a los demás y seguir siendo accesibles. Por eso les quiero dejar sembrado en sus corazones que a veces la mejor forma de predicar es con hechos. Imaginémonos cómo van a quedar las personas que queremos ganar para el Señor cuando nos vean sirviendo a la persona que nos hace daño. ¿Existirá una mejor forma de mostrar el amor de Dios que está en nosotros si no es con el servicio, colocando los intereses de los demás por encima de los nuestros? No olvidemos la recompensa de Jesús por su servicio y sacrificio. Dice en la palabra que Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero también dice que nosotros seremos bendecidos por seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar hoy? ¿Cómo pretendemos agradar al Señor en el servicio, haciendo esas cosas que de pronto decimos no nos corresponden, pero si Jesús, siendo quien fue, nos amó tanto y fue quien nos salvó, hizo tantas cosas en humildad, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Quería dejarles eso sembrado en sus corazones. Gracias, Cristian. Excelente, excelente, Paul, y excelente, Mariela, mi esposita, muchas gracias. Hemos hecho un resumen de la clase de hoy y yo creo que ha sido muy claro el tema del servicio. ¿Por qué tenemos que servir? Sabiendo que el que primero nos dio el ejemplo fue Jesús. Y eso era todo, profe. Bien, excelente. Por favor, un aplauso grande para este maravilloso grupo y equipo. Grupo y equipo, excelente trabajo. Y vamos entonces a profundizar un poco más en los temas que ya como grupo y como equipo nos empezaban a dar el preámbulo. Vamos a nuestra palabra clave, perdón, versículo clave, página 91. Página 91. Dice así: entonces Jesús se sentó, llamó a sus 12 discípulos y les dijo: si quieren ser los más importantes, tienen que hacerse los menos importantes y servir a los demás. Y servir a los demás. Alguien que por favor lea este texto en la Reina Valera o en la de las Américas. El mismo texto. Marcos 9:35. En la cartilla está la misma que está en la pantalla, que es TLA, traducción en lenguaje actual. Ya la tengo, profe. Dale, Paula.
Dice, Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Muy bien, gracias. Vamos entonces a la palabra clave. La palabra clave que tenemos es servidor. Servidor. Viene de la palabra griega diáconos, una palabra que pues, todo mundo aquí en la iglesia tiene familiarizada. Diáconos, por el diaconado, por el servicio. Pero, ¿qué es diácono? Según el significado original de la palabra. Servidor, siervo, ayudante, asistente para la cultura griega, era alguien despreciable porque no es dueño de sí mismo. Entonces era un servidor, un ayudante, un asistente, alguien que estaba pendiente, que estaba atento. Para la iglesia primitiva, ya se utiliza ese término y este título, por decirlo así, para alguien que atendía las mesas, que hacía las cuentas, que estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo durante la reunión. Por eso la iglesia manantial tiene ese nombre para los servidores que están en el culto, que están pendientes de las diversas actividades durante la celebración. Pero entremos en un poquitico más en el diaconado en la cultura griega. Y también, por supuesto, en la cultura romana, porque al momento que se extiende el Imperio Romano, mucha cultura griega se une a la romana, lo que ellos han venido construyendo como imperio, y que una cultura mezclada, una cultura greco-romana. Para los romanos abarcaba una variedad de roles y responsabilidades. Entonces, se podían como sintetizar en tres funciones específicas. Sirvientes domésticos, aquel que estaba pendiente de actividades, lavar, planchar, cocinar, hacer aseo, oficios, pero también eran funcionarios públicos para los romanos. El ser diácono era también ser un funcionario público. Y lo que hablábamos, los meseros o camareros, también hacían partes de este escalafón del término diaconado o diácono. Como les decía, entonces para la iglesia toma, en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva toma este rol para poder cubrir necesidades prácticas en la congregación. Es importante que tengamos muy en cuenta esa frase, cubrir necesidades. Cuidar a los pobres, estar pendiente de quién era el más pobre en la congregación para poder cuidar de ellos, distribuir los alimentos, administrar las finanzas y otras actividades importantes de servicio, ubicar a las personas, darle la bienvenida a las personas, poderles brindar algo de tomar, de beber, mientras estaba el tema de la celebración durante la iglesia primitiva. Algo importante para cerrar esta parte preambular, ser diácono implica un servicio voluntario, desinteresado y comprometido hacia los demás. Que algo importante, el diaconado no es obligatorio. Es que me dijo el supervisor, me dijo el líder, sí, pero usted y yo decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. No es que sea obligatorio. Es que si no lo hago, entonces, mejor dicho, se acaba el mundo. No, es voluntario. Debe nacer en mi corazón como una decisión. Decisión. Entonces, ¿quiero servir? Sí, entonces voy a servir dentro del diaconado o de alguna área de la iglesia. Desinteresado. No porque entonces voy a ir a servir, quiero que el pastor me vea y me felicite, o de pronto que me paguen por el servicio que estoy prestando durante el tiempo que estoy en la celebración, o peor aún, que tome y me apodere de recursos que es de la iglesia para mi beneficio propio. No, bueno, eso es una redundante, para mi beneficio o para el beneficio propio. Eso no puede ser así. Anteriormente pasaban muchos casos en la iglesia donde los mismos diáconos se apoderaban de las ofrendas y de los diezmos que eran dados, a pesar de que ya estaban dedicados al Señor. Yo me pregunto, ¿eso será una bendición o una maldición para la persona que está tomando ese dinero? Maldición. Visión. Una maldición totalmente. Indudablemente. Entonces,
Por eso es desinteresado. Yo no tengo que servir ni debo servir buscando algo más. Si estoy buscando una felicitación, si estoy buscando que el pastor me felicite, me salude, me diga, excelente, Cristian, es que usted es el mejor diácono que ha tenido esta iglesia, y lo busca y sirve, perdón, buscando ese crédito, no lo está haciendo de manera desinteresada. Y todo el tiempo que usted está sirviendo, realmente no lo está haciendo para Dios. Y la elección suprema que miramos en la cartilla, elección 4, perdón, del corazón, esa elección suprema, ¿cuál va a ser? ¿Agradar a Dios o agradar a mí mismo o agradar al diablo? Ahí estoy agradándome a mí mismo y, por supuesto, a agradar al enemigo. Pero esa no debe ser la meta suprema, sino debe ser siempre agradar a Dios y comprometido hacia las demás personas. Mire, dentro del servicio uno aprende a desarrollar mucha paciencia, porque es que uno está prácticamente en servicio al cliente todo el tiempo. Hay gente que llega como si hubiera desayunado limón, un alacrán, yo no sé, mala cara, no saludan, hablan golpeado, mandan a la gente de una forma incorrecta. Entonces uno, ¿cómo va a seguir sirviendo? ¿Cargado por eso? ¿O se lo entrega al Señor y sigue sonriendo? Es ahí donde el carácter va siendo formado. Entonces, si usted sufre mucho con que una persona lo saluda bien y luego otra persona lo saluda un poco mal y usted se siente un poco mal, acabado, destruido, y dice, ay, no, ¿qué hice? Y se le bajan los ánimos, entonces busque la manera de servir presencialmente en esos lugares donde muy seguramente va a tener la oportunidad de encontrarse con gente agria, porque eso va a formar su carácter y su temperamento. Lo va a moldear. Esa es la prueba realmente. Y si puede, sirvan el punto de información. Allí llega gente de todas categorías de la iglesia. Hablo de cargos de la iglesia con diferentes actitudes. A mí me llegó, por ejemplo, una supervisora general aquí en la sede de SUA a gritar, ¿dónde está la cartilla? ¡Pásemela! Y yo, perdón, dame tu nombre porque si no me sé tu nombre. ¿Cómo así? Soy supervisora. No sé quién eres. ¿Cuál es tu nombre? Busqué y no estaba la cartilla. ¿Pero cómo así que no estaba? Yo pagué. Sí, pero no está. Y el hecho de que tú grites y me grites a mí, no va a hacer aparecer la cartilla. No está la cartilla. Y te la va a entregar cuando esté. Así que, por favor, en 8 días te acercas y miramos si ya llegó la cartilla. De lo contrario, habla con tu maestro para que te dé la cartilla virtual. Ay, con esta gente siempre toca gritarlos para que hagan caso, hagan algo. Y estaba con más gente al lado. Yo no sabía en ese momento que era general hasta que ella lo dijo. Y luego me puse a reflexionar. Dije, ¿qué imagen ella dio a las personas que estaban ahí? Habían líderes del equipo de ella. Había gente nueva porque se estaban inscribiendo a Caminos a la Libertad. ¿Qué imagen dio de Jesús? Una supervisora general. Listo, lucha con su temperamento, entendido. Pero no es la manera. No es la manera. Porque no estamos demostrando a Jesús. Y está aquí mostrando claramente que sus vicios temperamentales son más altos que el fruto del Espíritu Santo. Y es general. Es supervisora general. Entonces, el hecho de que tengamos un cargo no garantiza que mi temperamento haya sido moldeado por Dios. Eso no garantiza. Hay mucha gente que apenas está empezando en el caminar cristiano y demuestran más la imagen de Jesús que un general en este caso. El servicio tiene 2A, actitud y acción. ¿Qué es la actitud? Es la forma de ver el mundo y a nosotros mismos, la cosmovisión. Y la acción es la manifestación externa de las actitudes. Como yo vea el mundo, como yo vea una situación, voy a actuar, voy a demostrar cómo soy. El ejemplo que estamos hablando de la general. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo está ella viendo a las personas?
que como ella tiene un cargo importante dentro de la iglesia, entonces todos debemos someternos y agachar la cabeza y aceptar los insultos y los gritos. Esa es su manera de ver. ¿Y cuál es su manifestación externa? La acción. Está gritando a la gente que estamos sirviendo de manera desinteresada en la iglesia. Entonces, debo tener siempre claro que cuando yo sirvo, debo tener una buena actitud. Y la buena actitud tiene que estar muy ligada en la forma que yo veo a las personas. Si yo veo a la gente como Jesús los ve, los voy a ver con amor, con misericordia. Si alguien me entiende, digo, ah, esta señora es tan bruta, busque a alguien que le explique. No, venga, mi hermana, ¿qué no entiende? Cuénteme, yo le explico, venga, sentémonos los dos. Mire, dele clic aquí, baje aquí, escriba aquí. Le explico. Eso es una buena actitud que está acompañada con la acción correcta. Porque estoy viendo a la persona con los ojos de Jesús, con los ojos correctos. Entonces yo debo siempre pedirle en oración al Señor, Padre, capacítame y permite que yo pueda ver a las personas como tú los ves, como tú los ves, a mis enemigos como tú los ves. ¿Por qué la gente se comporta de una forma irascible, violenta? Ay, posiblemente en su niñez o en su adolescencia hubo algún evento que marcó su vida y eso está afectando su comportamiento. Si yo entiendo eso y veo a esa persona de esa forma, es una persona herida, es una persona que fue, no sé, abusada, golpeada por su papá, por su mamá, con vacíos emocionales. Entonces oro por la persona y la acompaño, le sirvo, le ayudo, porque necesita de mi ayuda. Y al final de actitud dice, y a nosotros mismos. A mí me pasa mucho por mi temperamento, que me doy mucho palo, mucho palo, mucho palo. Y lucho, y he luchado mucho tiempo con eso y lo estoy trabajando poco a poco, de no darme tanto palo cuando algo sale mal, cuando hay presiones de caer emocionalmente. Y le pido al Padre, ayúdame, Señor, a levantarme, a entender quién soy yo para ti. Habla a mi corazón nuevamente y recuérdame quién soy yo para ti. Y eso levanta nuevamente mi autoestima, mi actitud, me fortalece, porque es muy lindo servir a los demás, pero yo cómo me veo, cómo está mi autoestima, ¿me siento menos que las demás personas o me siento más que las demás personas? Eso es muy importante también, no únicamente el tener en cuenta a otras personas, sino también en tenerme en cuenta a mí mismo, cómo estoy. Una frase para cerrar esta parte. Nuestra actitud moldea nuestras acciones. Eso es impresionante. La forma en que yo veo a las personas va a ser la misma forma en que yo las voy a tratar. Y a su vez, nuestras acciones influyen en nuestra actitud. Entonces, por eso yo debo servir siempre sonriendo, alegre. Algo me pasa, me cargo, puedo o acudir al Padre, que es lo primero que debo hacer, y luego acudir a una persona. Si estoy en el punto de información, bueno, en ese momento no podía acudir a nadie porque estaba yo a cargo del punto. Entonces me tocaba acudirme a mí mismo, o acudir a Dios. En ese momento me descargué con Dios. Y luego sí ya le conté a Diana, que es la encargada del punto de información. Entonces, acudo a alguien para que me pueda ayudar. No estamos solos. Por eso Dios y Jesús escogió a 12. Y por eso en las misiones que los mandó ahí en las laderas, rodeando el mar de Galilea, los mandó de dos en dos. No los mandó solos, siempre acompañados. Porque cuando uno está de pronto triste, el otro lo va a levantar, lo va a ayudar. Al uno le olvida algo, el otro lo rescata. Por eso es matrimonio de dos personas. No es un matrimonio y la moza o el mozo, no. El matrimonio es de dos, porque entre los dos se ayudan, se apoyan, se sirven. Vamos a ver este video, que es muy interesante, muy bonito. A verla no es. No me pagan a mí la publicidad, entonces no la puedo mostrar todo el completo.
No se escucha, profe. ¿No están escuchando? ¿Me No, confirman? ¿Están señor. escuchando? Ok, entonces No, señor. compartimos aquí otra vez. ¿Ahí escuchan? Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver hacer un pequeño paréntesis, pero que está muy ligado a lo que estamos hablando del servicio. Quiero que se pueda poner mucha atención a esta parte. Y es filosofías o lecciones mejor del buen samaritano. Ahí encontramos en esa imagen un hombre judío que está acostado, ¿cierto? Está lastimado. En esta historia hay 3 judíos practicantes, 3 judíos, y un samaritano. Es importantísimo. Ya hemos visto 2 historias con esta, donde el protagonista es un samaritano. Y esto es deliberado por parte de Jesús. A Jesús le gustaba picarle la lengua a los grandes maestros. Le gustaba mucho. ¿Por qué? Porque veía que en ellos no había pureza de corazón. Por esa razón, en estas dos lecciones que hemos visto, el protagonista es un samaritano. Vamos a ver 3 cosas que usted pueda tener en cuenta. La primera, vamos a ver, primero que todo, qué simboliza cada una de las personas que está dentro de esta historia, que usted lo pueda anotar y lo pueda estudiar también más adelante. Vemos que hay unos ladrones que atacan a un judío, a un hombre, ¿cierto? Los ladrones, hay dos
opciones que se pueden tener en cuenta para un ladrón, para nuestras vidas. El ladrón puede ser aquel espíritu o demonio que Satanás envía para poder dañarnos y destruirnos, ¿cierto? Pero también es aquel persona humana, ser humano, que no respeta la propiedad ajena. Un ladrón. Esta es la primera parte. La segunda parte, la ubicación geográfica. Jerusalén queda en una parte alta. Recordemos, quiero que usted pueda tener memoria, apelar a su memoria, de hace 15 días, hace 8 días me parece, si no estoy mal, 15 días, que vimos el mapa de Israel. En el mapa de Israel vemos que hacia el norte están los pueblos del mar de Galilea, arriba, ¿cierto? Y entre Galilea y también Jerusalén está Samaria. Y conocimos que la gente que estaba en Galilea, que eran judíos y que querían ir a Jerusalén, no pasaban por Samaria, sino se daban una vuelta y bajaban hasta Jericó, cruzando el río Jordán, y luego subían de Jericó a Jerusalén. Una vuelta toda larga. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué dice la palabra o hace énfasis de que iba de Jerusalén o bajaba de Jerusalén a Jericó? ¿Qué significa Jerusalén? Significa lugar donde puedo estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque es que en Jerusalén estaba el templo. El templo está ubicado en Jerusalén. Entonces, el lugar donde está la presencia de Dios. ¿Y qué significa Jericó? Jericó significa sin esperanza. Entonces, es un lugar lleno de pecado. Entonces, nótese que en el texto dice que este hombre bajaba de Jerusalén hacia Jericó. O sea que se estaba alejando simbólicamente de la presencia de Dios. Ya ubicados aquí, quiero que usted pueda empezar a tener muchas ideas a la vez y estar muy pendiente. ¿Qué puede significar que yo estoy en la presencia de Dios y me alejo al pecado? Uno, yo, que me estoy alejando y enfriando espiritualmente. Dos, un amigo, un conocido, un familiar que estaba en la iglesia o que estaba muy metido con Dios y se alejó paulatinamente de Dios. Eran 20 y pico kilómetros caminando, bajando, y era un terreno pedregoso, como lo vemos en esa imagen. Era un terreno muy peligroso. Era peligroso. Y es por eso que aparecen los ladrones. Vienen y no lo matan. Es importantísimo. Los ladrones vienen no para matarlo, sino para herirlo. Entonces viene una advertencia por parte de Dios. Lo que hablamos hace 8 días. Las advertencias de Dios vienen. Porque Él es de nariz larga. ¿Recuerdan que Dios es de nariz larga? No porque sea como Pinocho mentiroso, sino porque se demora en airarse. Teniendo claro eso, viene un hombre judío, baja de Jerusalén hacia Jericó, lo roban, alertas de parte de Dios, y luego aparecen unas personas maravillosas. Primero va a aparecer un sacerdote, y luego va a aparecer un levita. Estos dos tienen algo en particular. Eran servidores del templo en Jerusalén. Muy seguramente estos hombres eran de Jericó, por eso iban para Jericó, muy seguramente. O posiblemente iban para Galilea. Entonces, bajaban a Jericó y luego subían por todo el río Jordán y llegaban a Galilea, cruzaban el Jordán y llegaban al mar de Galilea. Posiblemente, no dice el texto dónde eran, no es importante. Lo que sí es importante es que eran servidores del templo. Ahora aquí quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros somos servidores en la iglesia? Sí. Todos aquí hemos servido de una u otra manera. Pregunto, ahora yo, a ustedes, ¿siempre hemos servido a las personas? ¿O hemos sacado pretextos para no servir? Es que voy tarde para la iglesia y no alcanzo a servir. No es que el bus me va a dejar.
Es que hay trancón. No, eso no me corresponde a mí, que lo haga otra persona. Servidores en el templo. Posiblemente el hombre sacerdote no se acercó al hombre para ayudarlo, porque pues hay una ley mosaica donde dice que pues, un sacerdote no puede contaminarse con un muerto, pero es que ya venían de servir en Jerusalén. Ya estaban bajando a sus lugares donde vivían. ¿Cuántas veces nosotros pasamos de largo? No ayudamos, no servimos, no brindamos, no cubrimos una necesidad, siendo religiosos, porque el sacerdote y el levita representa eso. El sacerdote, la persona con mayor autoridad, o con una mayor autoridad mejor, y el levita, una persona que está sirviendo como un diácono, por decirlo así, dentro de las actividades del templo. Nosotros podemos ser como unos levitas, que ayudamos con los ejercicios del templo. Y venimos a juzgar a las personas y a no ayudarlas, ni a servirles. Y pasamos de largo. Pero eso sí, recitamos muy juiciosamente nuestras oraciones matutinas. Pero cuando hay que actuar bajo esas oraciones matutinas, no, ya ahí sí ya no. No, yo prefiero interceder. No es que hay un hermano que está en la pobreza absoluta. Oremos, oremos para que el Señor envíe a alguien. ¿Y como a quién, perdón? Si el Señor lo colocó a usted para que sirva ahí, no otra persona. No es heme aquí, envía a otro. No, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, aquí están mis manos. ¿Tengo mucha plata? Pues chévere, sirvo, pero no tengo, pues con lo que tengo. Con lo que tengo ayudo. Por eso es importante que él toma a dos religiosos, a dos legalistas que cuidaban mucho la ley de Moisés, pero no la practicaban, el servicio a las personas. Entonces hay un individualismo espiritual, un egoísmo espiritual que no puede estar en nosotros. Y luego viene un samaritano. Esto sí es que, mejor dicho, alborota a esos hombres del texto. Porque ¿cómo así que un samaritano, que le tenemos prohibida la entrada al templo de Jerusalén, que cada vez que vemos a un samaritano aquí entre los judíos, lo que hacemos es insultarlo, golpearlo, viene a ayudar en esta historia de Jesús? Si nosotros somos más puros que los samaritanos, somos más santos. Y ahora en nuestro caso, yo voy a la iglesia Manantial, estudio en carácter y servicio. Uy, Dios mío, eso es tremendo. Yo soy más santo y más puro que otras personas. No. No, no, no. Esa no puede ser la actitud egoísta. Para nada. Es la actitud correcta. Lo que tengo, te lo brindo y te ayudo. Lo que tengo, si te sirve, te lo doy. Y aquí hay tres cosas interesantes que el samaritano usa. Primero, el vino. Lucas 10:34. ¿Qué es el vino? En ese tiempo era un antiséptico también para estos momentos donde había heridas, antiséptico. Entonces limpiaba la sociedad, ¿cierto? Y actualmente uno utiliza el alcohol. ¿Qué pasa cuando hay una herida y uno aplica alcohol? Uno no siente chévere, uno, ay, qué delicia, qué rico. No, uno le arde, uno le arde. Entonces, este samaritano está ayudando de una forma correcta. Está limpiando lo que el enemigo hizo en él. ¿Y esto qué qué puede simbolizar? Hay que tener el valor de confrontar los errores y los pecados de las personas, pero con amor. No hay que dejarlos pasar. Aquí no hablo de permisividad. No, 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 no. Hay que decirle, ¿por qué te alejaste? Mira, el Señor te ha venido dando alertas, alarmas, pero aquí estoy yo para servirte, para guiarte, para retornarte. No vayamos a Jericó, vamos a Jerusalén. No vayamos al pecado, vamos juntos a la casa del Padre. No vayas por ese camino.
es incorrecto. Eso es confrontar los errores, los pecados, pero con amor. Por eso el vino. El segundo, el aceite. El vino no puede venir solo. Tiene que venir con el aceite. ¿El aceite qué significa? ¿O qué se utilizaba el aceite en ese tiempo? El aceite de oliva. Era un bálsamo. Era un bálsamo. Era un lubricante. También decían en la cultura que, que funcionaba como analgésico, pero siempre acompañado del vino. Los dos estaban junticos. ¿Y qué simboliza el espíritu, perdón, el aceite? El Espíritu Santo. Pero también es esa empatía, esa paciencia, el permitir que yo rinda tiempo o gaste tiempo en una persona y cubra necesidades. Entonces no únicamente es confrontarlo en sus errores y sus pecados, sino también ayudarle en lo que necesita. ¿Necesitas oración por algo? Aquí estoy. ¿Necesitas que alguien te acompañe? Aquí estoy. ¿Requieres algo físico? Aquí tengo esto. Tercero, perdón, la venda, hablando de lo físico. Entonces la venda era para detener el sangrado. Y permitía que cuando se aplicara el vino y luego el aceite como bálsamo, que pudiera quedar ahí. Lo sostuviera. Y lo iba a proteger del entorno. Algún insecto, alguna otra caída, algún animalito, alguna rosada. Ahí es donde yo tengo que tener la constancia y la guía para estar con una persona. Y aquí algo me acuerda mucho a el texto de Génesis, cuando Noé se embriaga, sus dos hijos cubren su desnudez y su tercer hijo lo que hace es burlarse. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque ustedes notan aquí hay dos personas que saben lo que está ocurriendo. El uno está cubriendo su vergüenza, que es esos errores, esos pecados, sus golpes. El hecho de que yo le sirva a una persona, que yo le ayude a una persona, no me da autoridad de burlarme de esa persona, de sus errores, ni mucho menos ventilarlo a otras personas incorrectamente. No. Debo cubrir su desnudez. Siempre con el Espíritu Santo. Siempre con tiempo, con paciencia, con guía, con constancia. Y aquí pregunto algo. ¿Cómo mide la grandeza del mundo? ¿Cómo mide la grandeza del mundo? ¿Quién me responde en un minuto esta pregunta? El mundo mide la grandeza, lo que explicaba mi esposita, con el que tenga más, el que tenga el poder. Eso es grandeza para el mundo, lo que decía Mariela, el que tuviera un carro más lujoso, el que superara en cosas suntuosas a los demás. Esa es la grandeza del mundo. Muy bien, tal cual es. Y ahora vamos a leer este versículo, que está las dos palabras que ustedes acaban de decir y que decía claro. Pero Jesús lo llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Estas dos palabras son importantes. Para el mundo, el ser grande y exitoso es la unión entre esas dos palabras. Si usted tiene poder, que es la capacidad de usted hacer algo, ejecutar algo, que tiene los medios económicos, poder. Y también tiene autoridad, que la autoridad tiene que ver con lo legal, ¿cierto? Pues si tiene esta unión, o legitimidad también, esta unión entre el mecanismo, la fuerza, la capacidad, pero también la legitimidad, el prestigio, el reconocimiento, pues tiene poder. Hay una frase que me pareció muy interesante dentro de este matrimonio de palabras,
entre el poder hacer y hacer que la gente lo haga porque usted tiene la capacidad de influir. Entonces, el poder es una cuestión de hecho y la autoridad es una cuestión de derecho y saber. Eso lo era un jurista romano de ese tiempo. Entonces tiene usted la capacidad de hacer, porque tiene los recursos, tiene el poder, y la autoridad, porque tiene el derecho y el saber, tiene ese reconocimiento. Si tiene eso para el mundo, tiene usted grandeza, éxito. Pero, ¿cómo mide la grandeza Jesús? Que es el que nos interesa mucho más. Y aquí lo está hablando. Pero ustedes no deben ser así. O entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Ya vimos una palabra clave, que era servidor, diácono griego, ¿cierto? Ya la vimos. Ahora esta que es esclavo, doulos. También en griego es una persona que es propiedad de otra sin voluntad propia. Propiedad, el otro era voluntario. O porque tocaba, pero al final que era voluntario, usted mismo tenía que buscar su amo en el servicio. Pero este esclavo no se buscaba al amo. El amo lo buscaba y lo compraba a usted como esclavo. Y en ese momento usted no era un empleado, no, usted era esclavo, usted era propiedad de alguien. ¿Y qué significa esto? En la comparación entre diácono y doulos. El corazón de un diácono cumple con su servicio. Hechos 12, 24, 25, no alcanzamos a leerlo. Usa su don de servir, de ayudar a otras personas. Es buen servidor, lo hace con excelencia, con integridad y sirve con buena voluntad. Es importante eso. Con buena voluntad, sonriente, alegre, atento, está pendiente de los demás. Ese es el corazón del diácono. ¿Está mal? No, está perfecto. Ser diácono es maravilloso. Pero es que el texto dice que hay otro nivel, que es el corazón de un doulos, de un esclavo. Es un corazón humilde, humilde. O sea, no hay egoísmo. No busca reconocimiento. Es un corazón limpio. ¿Y un corazón limpio de qué habla? De que no está buscando un beneficio, la doble. No, 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 no. Es limpio, es puro, es íntegro, es transparente. El otro, un corazón atado al de su amo. Entonces está atado a la voluntad. ¿De quién? De Dios. Y al estar atado a la voluntad de Dios significa que hay una muy buena relación con Dios. Yo conozco la voluntad de alguien o cómo alguien piensa porque estoy teniendo buena relación con una persona. En un matrimonio, entre más tiempo lleven, pues más tiempo se van conociendo mucho más. Conocen mucho más gustos, qué color le gusta, qué tipo de ropa le gusta, qué le gusta comer, inclusive qué cosas de la comida le sienta un poquito mal a su estómago. Te dice, ay no, mi amor, no comas frijoles porque es que no me dejas dormir. Porque es que ya lo conoce, porque llevan tiempo. ¿Sí? Ay, mi amor, coloca bien la almohada porque es que estás roncando muy duro y es... O mira, te traje esto para que puedas dormir. Te le coloco una máscara para que no reciba luz. Porque ya lo conoce. Ya sabe cómo es, cómo se comporta, cómo es su cuerpo. Está atado al corazón. Y es propiedad. Ese sí quiero que lo leamos. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Dice el libro de Gálatas. Así. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Aquí está clarísimo. Si yo quiero agradar a las personas, no soy siervo de Dios. Pero si busco agradar a Dios, es porque soy propiedad de Él, soy de Él. Lo que me importa es Él. Por eso hay gran diferencia entre el diácono y el doulos. Entonces, Dios no solo busca la excelencia, la del diácono, el corazón del diácono es prácticamente
resumido en la excelencia en las labores. Eso está bien, no está mal, pero hay que ir a un nivel más. Es sometido a la voluntad. Y para lograrlo tengo que enamorarme de Dios. Estar tiempo con Él. Estar tiempo con Él, escucharlo a Él, sentir su presencia, hablar con Él. Y no hablo de las oraciones matutinas. No, 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 no. Yo hablo de todo el día. No todo el día estar orando todo el tiempo y no trabajar. No, 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 no. Sino hacer las cosas con excelencia. Cuando tengo alguna preocupación, primero acudo a Él. Cuando estoy cargado, primero acudo a Él. Cuando no sé qué hacer, primero acudo a Él, porque eso es sometido a su voluntad. Pregunta para alguno de ustedes si quiera responderme en un minuto. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, muy bien, muy bien. Y aquí hay algo importante. Ese texto, amarás a tu prójimo como a tú mismo, lo podemos traer aquí a Lucas 2:52. ¿Por qué? Porque habla aquí de cómo es el crecimiento de cada persona, pero también cómo son las necesidades de las personas. Ya voy para allá. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esta es de Vidas Américas. Aquí encontramos unas áreas de necesidad propias. La sabiduría física, espiritual y social. Y me detengo un segundito para explicar cada una de ellas. ¿Qué son las necesidades en la sabiduría? Es primero en el conocimiento, porque para adquirir sabiduría necesito conocimiento. Yo no puedo no puedo tomar una decisión sin tener el conocimiento claro de lo que hay que hacer y cuáles son las consecuencias de lo que yo puedo llegar a hacer si tomo una decisión. Entonces, la sabiduría viene primero por el conocimiento. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de leer, de documentarme, de entender, de preguntarle al texto, no únicamente textos cristianos, sino más textos. No sé si me gusta la tecnología, pues aprendo mucho sobre ello y me da la sabiduría para tomar decisiones, para crecer laboralmente. ¿Y esto cómo me puede ayudar en el evangelismo? Pues muy fácil. Un gancho a una persona que también le gusta la tecnología, tenemos un tema de conversación y por ahí me le puedo empezar a acercar a la persona. Otra, física, mi cuerpo, ¿cómo estoy comiendo? Peso 85 kilos, 90, 110 kilos y digo que es culpa del diablo. No, es culpa de sus muelas, de su pico que no lo cierra. No es culpa del diablo. Debo cuidar mi cuerpo. ¿Qué estoy comiendo? ¿Me estoy ejercitando? Ya a partir de los 40 años, la masa muscular empieza a perderse más rápido. Y la masa muscular es lo que protege el hueso de una caída. Bueno, de una fractura en una caída, mejor. Si yo me caigo y tengo muy buena masa muscular, me va a proteger el hueso de que me fracture. Pero si no tengo la masa muscular, pues me fracturo y va a ser una carga para mi familia. ¿Culpa del diablo? No, culpa de que yo no me movía, de que no hacía ejercicio. No digo que todos entremos al gimnasio aquí y levantemos de pecho no sé, 70, 80 kilos en un press de barra. No, no necesariamente. Pero sí tengo que moverme, caminar, hacer ejercicio en la casa, bajar y subir escaleras, sentarme y pararme sin ayuda. Ejercicio importante. Alimentación sana es importante. Espiritual, ¿no? A veces sí no tengo que explicarlo. Lo estamos haciendo. Social. Hablar con la gente, comunicarme, tener amigos. Ay, es que todo el tiempo me la paso intercediendo por Colombia y estudiando la palabra y no quiero más. No, tengo que tener vida social. Si yo descuido a mi familia, entonces ¿cómo va a llegar a mi familia?
Si yo descuido a mis amigos, ¿cómo voy a llegar a mis amigos? No voy a llegar, porque no tengo vida social. Entonces hay que salir con los amigos, compartir, ir a comer, a tomar el té, almuerzos, desayunos, actividades, volar cometa en agosto, ir a caminatas allá en la Quebrada La Vieja, me pareció genial ese plan. Ir a Monserrate, pero no en peregrinación, sino en son de compartir, ¿cierto? Porque ya después de pronto veo por allá a Nelson arrodillado ante el señor Cabello de Monserrate y yo como, ¿y qué pasó aquí? Es eso, la parte social es muy importante. Eso en mi vida. Ahora, si lo vemos, si lo vemos hacia otras personas, yo soy una persona y tengo estas necesidades, por ende, otras personas tienen las mismas necesidades. ¿Qué está hablándome Lucas 2:52? Sabiduría física, espiritual y social. Entonces, cuando yo estoy sirviendo, como estamos hablando del servicio aquí, no estamos hablando del autocuidado por ahora, sino del servicio, entonces yo debo servir a la gente a través de estas necesidades. Sabiduría, enseñarle a alguien, ayudar a alguien, mentorear a alguien. En el trabajo, si tengo un conocimiento de algo, pues lo comparto. En lo físico, ir a ayudarle a alguien a mover algo, o ropa, o alimentación que necesite. Algo que yo ya no uso en la casa, algún electrodoméstico que ya no uso, pues se lo doy a esa persona, es algo físico. En lo espiritual, orar por una necesidad de esa persona. Requiere algo espiritual, oración por que se enfermó la abuela, la tía, la sobrina, o se murió inclusive alguien, pues yo oro por esa persona también. En lo social, hay gente que se siente sola en la vida, que viven solos. Ven, ¿y por qué yo no voy? Y tenemos una tarde charladita rico, joder, vamos a hacer el deporte de todos los bogotanos, ir a hacer fila en crepes. Entonces hacemos fila en crepes y charlamos y jugamos uno, lo que sea, pero hago que pueda cubrir una necesidad social de esa persona. Es hora de cargarme, Santi. Perdón. Vamos con otra pregunta. ¿En qué área de necesidad se te dificulta servir y por qué? Eso cada uno lo va a responder, por el tiempo no alcanzamos. Otra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. ¿Qué es ser testigos? Testigos viene del griego martis con A. Significa dar testimonio. No únicamente con el hablar, sino con el vivir. Entonces, ustedes van a recibir poder, que ya todos lo recibimos, del Espíritu Santo, pero ese poder no es para decir, es que yo soy más santo. No, es para ser testigos. Es el hablar y el vivir de Jesús. Pero ¿en dónde hay que ser testigos? Aquí habla de 4 lugares interesantes. Dice, en Jerusalén, que es la capital, ¿cierto? Habla de la familia, los que están cercanos, los allegados, familia. En Judea, amigos y trabajo. Aquí no únicamente es estar perdón, aquí tiene que ver primero con la gente que tiene las mismas creencias mías. Ya, ahí casi la embarro diciendo lo que no es. Entonces, amigos y trabajo que tienen que ver con las creencias mías. ¿Listo? Personas que tienen que ver con las creencias mías. Y Samaria, ahora sí, son personas que tienen o que no tienen nada que ver mejor con mis creencias. Entonces, familia habla de Jerusalén. Judea, gente que tiene las mismas creencias, lo podemos decir como si fuera la iglesia. Y Samaria, la gente que no tiene nada que ver con mis creencias, que es la comunidad. ¿Listo? Nelson.
Profe, qué pena, lo que pasa es que me están llamando, me tengo que ir a hacer un trabajo, me puedo retirar. Sí, Perdonen porque la clase está muy sí, interesante. sí, Cualquier tranquilo, no cosa. te preocupes. Dios Listo. les bendiga, perdonen por la interrupción. Tranquilo, tranquilo. Entonces, recordemos, familia, iglesia y comunidad. Familia, gente cercana. Iglesia, gente que tiene las mismas creencias mías. Y la comunidad, gente que no tiene mis creencias. Por eso dice, por eso dice Samaria y hasta los confines de la tierra. Gente que no tiene nada que ver con mis creencias. Esos son los contextos del servicio. ¿Listo? ¿Por qué quería llegar a esto? Porque para cada contexto, por cada contexto, perdón, para el servicio hay una área de necesidad para cubrir como servidor. Entonces, por cada contexto de servicio hay una área de necesidad. Siempre va a ser así. Entonces, ¿por qué empezamos con esta parte del servicio? Porque viene el parcial de segundo corte. Y el parcial de segundo corte no es de conocimiento, sino la segunda parte es ser testigos. Y es demostrar que soy testigo. El vivir que soy testigo de Jesús. Entonces, ¿cómo es el parcial? Te va a organizar entre su grupo, ¿cierto? Van a hablar, van a charlar y van a mirar entre sus conocidos del grupo qué persona tiene alguna necesidad. ¿Listo? O qué familia tiene una necesidad. ¿Qué necesidad? No va a ser espiritual porque la idea es que si vamos a ponernos como grupo a orar por una persona porque la idea no es esa. Vamos a cubrir inicialmente una necesidad física. ¿Listo? Física. Posiblemente se dé la oportunidad de cubrir una necesidad espiritual, si la persona de pronto se nos abre y hablamos de Jesús. Si no se da la oportunidad, no hay problema, únicamente cubrimos una necesidad física. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, cada persona del grupo va a identificar, va a orar, por supuesto, a identificar qué conocido tiene alguna necesidad física, mercado o ropa, que es lo más genérico. ¿Listo? Y van a traerlo al grupo de ustedes, al grupo pequeño de ustedes. Y van a decidir entre ustedes a qué persona le van a cubrir esa necesidad física como grupo pequeño. ¿Listo? Puede ser un mercado, ¿sí? Que es lo ideal. Aquí en la tarea habla más de un mercado, pero si es ropa también podemos hacerlo, no hay problema. Aquí la actividad está más centralizada a un mercado, a un mercado, a un mercado. ¿Qué van a hacer después de haber elegido a la persona? Entonces van, si es un mercado, recolectan el dinero, cada uno, cada líder decide cómo hacer esa recolección integralmente, ¿no? De manera transparente. Y van y compran en el mercado, le toman una foto al mercado, la envían al grupo de WhatsApp y dicen, esta es el segundo parcial del grupo 2, el grupo 3, el grupo 1. Ya, ¿listo? Y luego, si quieren reunirse todos o una sola persona, como ustedes lo decían, van y le entregan el mercado a esa familia, a esa persona. Importante, no tomar fotos durante la entrega. Eso no lo hagan, ni videos, ni nada. Unas palabras para la iglesia manantial, no, nada de esas cosas, no. Nada. La foto es antes, ¿listo? Antes de entregarlo, en su casita. Allá le toma la foto y luego va usted en la intimidad y le entrega a esa persona su mercado y bendice su vida, bendice su familia y demostramos juntos que realmente hay un Dios que cubre necesidades a través de sus servidores. Fecha límite, 21 de mayo. 21 de mayo. Y ese va a ser el parcial del segundo corte. ¿Difícil o fácil? ¿Alguien tiene preguntas, dudas o inquietudes respecto a este dificilísimo parcial? Súper, profe. Listo. Bien. Maravilloso. Listo. Entonces, con esto hemos terminado. No pensé que nos íbamos a alargar, pensé que íbamos a alcanzar a grupos pequeños, pero no alcanzamos. Vamos entonces a orar para entregarle ese buen tiempo a nuestro Señor. Y para ello vamos a pedirle a Cristian que nos despida en oración.
Claro que sí. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de enriquecer nuestro conocimiento en ti, Señor Jesús, en lo espiritual. Te pido que todo lo que nos hayan explicado en esta clase quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Que seas tú, Señor Jesús, obrando en nuestras vidas, Señor Jesús, con estas enseñanzas, que podamos agradarte a ti, Padre, con ese servicio, Señor Jesús, que tú nos pides que hagamos con los demás, Señor Jesús, que no seamos ajenos a las necesidades de nuestro prójimo, Señor Jesús, de quien lo necesita. Bendice los hogares de cada una de las personas que estamos aquí y también de aquellos, Señor Jesús, que aún no te conocen. Ten misericordia de ellos y úsanos, Señor Jesús, para poder traer a esas personas a ti y que también puedan conocerte, conocer tu amor, Señor Jesús. Que sepan que aquí hay un lugar para ellos también. Te pedimos que seas tú guardándonos, Señor Jesús, en todo momento, en todo lugar, a todas las familias y conocidos de los que estamos aquí. Guíanos, Señor Jesús, siempre, en todo momento, en todo lugar, que tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, amén. Un abrazo gigante, Dios les bendiga y estamos en contacto. Se les Gracias, profe. Gracias. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.